Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre, les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Eugenio Martínez, periodista y analista político. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto estar acá. El panorama en torno a las elecciones parlamentarias, se sabe que se realizan siempre en el último trimestre del año las elecciones, los procesos comiciales en este país. Pero ya asomaba Saúl Ortega hace aproximadamente una semana que podían hacerlo en el mes de enero incluso. ¿Cómo cambia todo esto el escenario político, el juego político? Bueno, primero vamos a rescatar unos datos del último estudio del IVAT, del Instituto Venezolano de Análisis de Datos. 60% de los venezolanos aspira a que se termine el periodo actual de la Asamblea Nacional, es decir, diciembre del año 2020, para que se hagan las elecciones. Visto de otra manera, 6 de cada 10 venezolanos no están de acuerdo con que se adelanten estas elecciones. Además que adelantar las elecciones parlamentarias no va a resolver el problema de fondo de crisis política que hay en el país, sino que lo puede agravar. Vamos a suponer que esas elecciones se hacen en enero. Vamos a tener entonces un parlamento electo en el año 2015, que va a estar en funciones un año más, un parlamento electo que va a empezar funciones dentro de un año y la Asamblea Nacional Constituyente. Vas a tener entonces 3 instancias legislativas, una en funciones en un supuesto desacato, otra electa para dentro de un año, más la Constituyente. Esto no va a resolver en nada el problema político. Lo que va a hacer es repetir el esquema del 20 de mayo de 2018, que en buena medida generó el desastre en el que estamos hoy en día. ¿Y hacia qué va ese año con esa circunstancia de 3 parlamentos, de 3 instancias parlamentarias? En realidad no tiene mucho sentido hablar de que vamos a tener 3 instancias parlamentarias. Es decir, lo más razonable es que tanto oposición como gobierno lleguen a un acuerdo en donde se dirima cómo avanzar para resolver la crisis política. Y eso empieza incluso porque el chavismo regrese al Parlamento Nacional, y para que el chavismo regrese al Parlamento Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia debería quitarle el desacato al Parlamento. Y aquí vale recordar que la Asamblea Nacional está en desacato después de la elección de los diputados de Amazonas. En el diciembre del año 2015, el Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso de impugnación. Prácticamente 2 años después, 3 años después, el Parlamento no ha resuelto esa impugnación, que es lo que genera el desacato y que a la postre generó la designación o la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que resolver el desacato, el chavismo tiene que regresar al Parlamento y eso puede darle otra dinámica a la situación política en el país. Y ya con el tiempo que queda del periodo parlamentario, llamémoslo así, periodo constitucional de los diputados de la Asamblea Nacional, la única forma de salir del desacato es es que se desincorporen los diputados de Amazonas. No, que el Tribunal Supremo resuelva la impugnación del Estado de Amazonas, porque el Tribunal Supremo no ha resuelto la impugnación del Estado de Amazonas, que fue lo que generó en primera instancia el desacato en el año 2016. Ahí hay que empezar, el tribunal también tiene que reconocer en parte, hacer un mea culpa el tribunal, la sala electoral y la sala constitucional, porque no han actuado con la celeridad que se requiere. El tribunal tiene parado el tema del desacato de Amazonas, la impugnación de Amazonas, perdón, la impugnación de la elección al Estado Bolívar en el año 2018, es decir, el tribunal no ha hecho lo que se supone debería tomar con celeridad para tratar de destrabar el problema político en el país. Y a partir de todo esto, el diálogo. Parto de la premisa que en la circunstancia en la que está Venezuela, cualquier acuerdo político mayoritario entre las partes es más poderoso que las leyes. Es decir, se necesita un acuerdo político para reinstitucionalizar el país. Un acuerdo político que te permita redefinir la composición del Consejo Nacional Electoral. Un acuerdo político que te permita redefinir la composición del Tribunal Supremo de Justicia. Nada se hace designando a 5 nuevos rectores, si esos 5 nuevos rectores van a estar supeditados a las actuaciones del actual Tribunal Supremo de Justicia, actuaciones que en los últimos años han sido bastante alejadas de lo que se supone es la ejecución de la ley electoral para hablar en concreto de temas comiciales. Así que se necesita un acuerdo en donde se definan las pautas de un nuevo proceso electoral, quién va a ejecutar ese proceso electoral, que es un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Ahora viene otro detalle muy importante, que es la composición del Consejo Nacional Electoral. Para nadie es un secreto que el país tiene una polarización bastante importante y que al ser 5 rectores, hablar de 2 y uno neutral sería como que es un tema bastante complicado. ¿Cuáles serán las soluciones en el caso de la renovación del CNE? Vamos a verlo así. En noviembre del año 2015, más del 60% de los venezolanos confiaban en el Consejo Nacional Electoral. Y esa confianza en el Consejo Nacional Electoral generó una participación significativa en las elecciones parlamentarias y el resultado que ya se conoce de 112 diputados oposición, el resto de diputados del chavismo. Desafortunadamente, desde enero de 2016 hasta la fecha, contando el boicot al referendo revocatorio del año 2017, los problemas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2018, 17, y la elección de gobernadores en 2017, más todas las denuncias que se hicieron sobre la elección presidencial adelantada del año 2018, hace que al día de hoy, según el último estudio del IBAT, por ejemplo, casi el 70% de los venezolanos desconfíen del Consejo Nacional Electoral y en particular de la cabeza del Consejo Nacional Electoral, que es la rectora Tibisay Lucena. Se necesita redefinir al árbitro electoral. Ese proceso se adelantó en el año 2014, se adelantó en el año 2016, no llegó a ningún tipo de acuerdo la designación de los nuevos rectores. Necesitas nuevos rectores que le den confianza a los venezolanos. ¿Cómo se designan esos nuevos rectores? Aquí es donde no hay acuerdo. Creo que todos coincidimos, independientemente de la postura política que se tenga, en que se necesita un nuevo Consejo Nacional Electoral. La duda es cómo designarlo y cómo evitar caer en ese 2-2, quién es ese uno libre de pecado que seguramente no existe en Venezuela. Puedes o retomar un acuerdo político como fue en el año 2003 para organizar el referendo de Hugo Chávez. Puedes ejecutar la ley del poder electoral. El problema es que designar nuevos rectores según la ley implicaría que transcurran 2 o 3 meses en ese proceso. Seguramente los venezolanos no tienen 2 o 3 meses adicionales a lo que llevaría a organizar una elección para salir de la crisis. Así que necesitas un acuerdo en donde se definan pautas para reinstitucionalizar el CNE, y eso no solamente son 5 rectores principales y 3 suplentes. Todos los principales, todos los suplentes, directores de línea y directores regionales también tienen que entrar en esa renovación. Una comisión provisional electoral internacional para tratar de ejecutar los procesos que sean necesarios ejecutar en el corto y mediano plazo, ¿no sería también una vía? Sería una vía, sin embargo, dudo que la mayoría de las fuerzas políticas del país admitan que un extranjero venga a organizar las elecciones en Venezuela. Lo que sí se puede hacer es que con un nuevo Consejo Nacional Electoral se le pide asistencia electoral a la ONU, y la ONU dé asistencia electoral desde el punto de vista de observación, y sea la ONU la que haga un proceso de observación general amplio desde el momento que se convoquen elecciones hasta el momento que se entreguen resultados. Sin embargo, para eso se necesita, insistimos, acuerdo político entre las partes. Este escenario sería distinto al que se vio en Centroamérica en este año, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos hablando que primero hay que designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Y esas nuevas autoridades tienen que definir unos puntos básicos para poder ir a un proceso. Revisión del sistema automatizado, registro electoral, actualización del registro electoral no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela. ¿Qué hacer con los 4 millones de venezolanos que están afuera, que tienen que ser un registro consular? Seguramente tendremos 3 millones de votantes potenciales. ¿Cómo se van a inscribir? ¿Cómo van a votar? Es decir, para eso se necesita asistencia electoral. La ONU o cualquier otro organismo, la Unión Europea, puede dar asistencia electoral. Sin embargo, si no se reinstitucionaliza el Consejo Nacional Electoral y no se reinstitucionaliza el Tribunal Supremo de Justicia, poco se va a hacer con la asistencia internacional. Hablábamos fuera del aire de cómo se soluciona el escenario del país y decíamos cuál de los 3 escenarios, político, económico y social. El económico lo destraba el político. ¿Cómo se destraba el escenario político en primera instancia? Bueno, sin duda alguna, ahorita los principales problemas de los venezolanos son económicos. Los 5 primeros principales problemas, o lo que se dice en las encuestas, o lo que la gente dice en las encuestas, son problemas económicos. Ahora, la solución de los problemas económicos inevitablemente pasa por el tema político. La emergencia humanitaria compleja que vive el país pasa la solución por la resolución del conflicto político. Y ese conflicto político no se va a solucionar mientras no exista un acuerdo entre las partes. Al día de hoy hay un empate catastrófico. El problema es que ese empate catastrófico está logrando que el status quo se afiance en el poder a pesar de la precarización del día a día.
Así que se necesita una medida de acuerdo en donde ese empate catastrófico se rompa para evitar que la precarización del país continúe. Desde su punto de vista, hay que deponer partes, hay que deponer ciertas exigencias de lado y lado, pero ¿qué claudicar en cada una de las partes? Es difícil porque los puntos de honor parecen irrenunciables tanto para el gobierno de Maduro como para la oposición venezolana. Así que se necesita que en estos procesos de diálogo que han venido avanzando, primero Dominicana, ahora Barbados y seguramente el que vendrá después de Barbados, se vaya ajustando esa agenda de exigencias prioritarias de cada bloque para llegar a un acuerdo que nos sirva a todos los venezolanos. Es decir, este no sería el último punto de la última mesa de negociación, la última vez que se sienten a tratar de resolver el No necesariamente. Tenemos que ver el proceso de entendimiento entre el chavismo y la oposición como un proceso gradual. El de Dominicana fue muy malo, fue tal vez muy poco profesional el proceso de Dominicana. El de Barbados, promovido por Noruega, es mucho más profesional. Y si no se llegase a un acuerdo a través de Noruega, seguramente va a haber un tercer proceso de negociación promovido por la comunidad internacional seguramente, en donde va a servir la experiencia previa de Dominicana y Noruega para llegar a un verdadero acuerdo. Un minuto nada más, y en el caso de que se vaya a un tercer actor, a un tercer interlocutor, ¿quién por experiencia en procesos anteriores, quién serviría? La comunidad internacional es el fiel de la balanza en este caso. ¿Cuál país sería? ¿Podría ser Suiza que entre en el papel? No, en este caso, bueno, Suiza tiene un buen background de resolución de conflictos. Sin embargo, creo que lo importante es que independientemente de quien promueva el proceso de diálogo, tenga la suficiente incidencia sobre los dos actores para poderlos sentar en la mesa. La Unión Europea ha demostrado, por ejemplo, que tiene bastante incidencia sobre ambos bloques para sentarlos en la mesa a negociar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto. Estuvo con nosotros Eugenio Martínez, periodista y analista político en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos.